la segunda clase de macroeconomía, uno. Esta clase, lo que vamos a ver, ¿verdad? Es definir bien, ¿no es cierto? Entender bien cómo se mide, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto y la inflación. Algunos los aprendizajes que esperamos, ¿no es cierto?, son entender los componentes que afectan la evolución, cómo se mide el PIB nominal, el PIB real y de qué forma, ¿no es cierto?, pueden medir esto. Y por supuesto entender las diferencias entre PIB nominal y PIB real, ¿ok? Entonces, em, la definición del Producto Interno Bruto es que representa el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país durante un periodo determinado. ¿Ok? ¿De qué forma se puede medir el Producto Interno Bruto? Hay tres distintos enfoques. El primero es el de la producción, el segundo es el enfoque de gasto a la demanda, el tercero es el enfoque del ingreso o renta, ¿ok? Entonces, mira, según el enfoque de la producción, el PIB, ¿no es cierto?, va a ser igual a la suma del valor agregado, ¿sí? Entonces, la suma del valor de bienes y servicios finales producidos en todos los sectores se define, ¿no es cierto?, como la suma de todo I, o sea, de todo bien, ¿no es cierto?, que se produce, o servicio, bien o servicio que se produce en una economía. Entonces, ¿qué es el valor agregado? Es simplemente el valor bruto, ¿no es cierto?, de producción menos los insumos intermedios, ¿ok? Entonces, algunas notas importantes es que bueno, obviamente que el énfasis, ¿no es cierto?, está en los bienes y servicios finales, así nosotros evitamos la doble contabilización. O sea, lo que te estoy diciendo es que nosotros lo que queremos, ¿no es cierto?, es contar cada bien y cada servicio solo una vez y no dos veces, porque si no sería una doble contabilización. Y por supuesto que al PIB no le importa la nacionalidad. Yo siempre voy, ¿no es cierto?, a contabilizar la producción doméstica, independiente de de la nacionalidad de las personas. Y por supuesto que no incluye el valor de la producción de gente, ¿no es cierto?, no sé, que es chilena, por ejemplo, y está produciendo en India, ¿sí? Eso no se va a contabilizar. Entonces acá les dejo un pequeño ejercicio por si lo quieren hacer. Si no lo podemos resolver en clase, obviamente, pero la idea es que se motiven. Y es calcular, ¿no es cierto?, el PIB nominal como la suma del valor agregado, ¿ok? Ahora bien, el segundo enfoque es la demanda agregada o destino del gasto. Y esto sí, se lo tienen, bueno, todos se lo tienen que aprender, pero esto es muy fácil de aprender y es muy utilizado, ¿sí? Entonces, gasto en bienes y servicios de los agentes que componen la economía es simplemente C más I más G más X menos M. ¿Qué es C? Es el consumo, ¿no es cierto?, de los hogares. I es la inversión de las empresas. G es el gasto del gobierno. X son las exportaciones. Y M, ¿no es cierto?, son las importaciones. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto se contabiliza o tú lo puedes, ¿no es cierto?, tener con una tablita con datos, ¿cierto? Ahora lo que estoy explicando, ¿no es cierto?, es la definición para que te quede clara. Entonces acá tenemos una tablita, ¿no es cierto?, una comparación internacional de los distintos componentes del gasto. Em, Vemos que el consumo de los hogares, ¿no es cierto?, en Chile es un poquito más del 40%. Acá está la inversión, que es pequeña, ¿no es cierto? Luego viene el gasto del gobierno y las exportaciones netas, ¿sí? Se pueden dar cuenta acá que las exportaciones netas, ¿no es cierto?, de Israel son negativas, las de Estados Unidos también. Entonces recuerda que es X menos M, esas son las exportaciones netas, X son las exportaciones, M son las importaciones. Entonces si tienen negativas porque está ahí, o sea, este país está importando más de lo que está exportando, ¿cierto? Es una forma alternativa de escribir el PIB, que más adelante por supuesto va a ser útil, es dejarlo como PIB, ¿cierto? Va a ser igual a más XN, donde, ¿no es cierto?, A va a ser la demanda interna o absorción, ¿sí? Y XN va a ser las exportaciones netas. Bueno, por lo tanto,
Las exportaciones netas, ¿no es cierto?, se pueden escribir como la diferencia entre producción y absorción, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, recuerda que las exportaciones netas es X menos M. X menos M, y al cabo, ¿no es cierto?, va a ser PIB, ¿cierto? Yo lo voy a llamar I, que es mi producción, ¿cierto? Siempre. Eso, ahora va a ser eso, PIB, ¿no es cierto?, es igual a A más XN, ¿sí? Por lo tanto, ahora XN, lo único que estoy diciendo que va a ser igual a I menos A, ¿no es cierto? Donde A es C más I más G, XN es X menos M, ¿ok? Porque son las exportaciones netas. Y en mi producto, que es, ¿no es cierto?, el PIB. Entonces el exceso de gasto sobre producción siempre, ¿no es cierto?, es cubierto por las exportaciones netas. Por último, el enfoque de ingreso de la renta, donde nos dice que es al fin y al cabo la suma de los ingresos de los agentes, que es S, son los salarios y remuneraciones, O, que son los resultados operativos, ¿no es cierto?, que incluye esto, interés, utilidades, impuestos directos de empresa, y por último, ¿no es cierto?, los impuestos indirectos y subsidios, ¿sí? Em, para serles sincero, em, pocas veces yo he visto que se ocupa este, ¿sí? Pero o sea, en mi experiencia nada más, ¿sí? El valor de la producción se reparte entre salarios de los trabajadores, utilidades de los dueños de la empresa o subsidios entregados por el gobierno o impuestos cobrados por el gobierno, ¿sí? Entonces acá tenemos otro ejercicio donde tú tienes que calcular el PIB nominal como la suma de los bienes finales y luego, ¿no es cierto?, calcular el PIB nominal como la suma de las rentas de la economía, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Qué es lo importante acá? Obviamente que lo que producen las empresas coincide con el gasto, por eso es producto igual a gasto. El gasto que se reparte, ¿no es cierto?, exactamente entre la remuneración al capital y el trabajo es igual el gasto, ¿cierto?, al ingreso. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que cada uno de los enfoques, el enfoque de producto, el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso, nos van a entregar, ¿no es cierto?, el mismo valor del PIB, ¿sí? O sea, cualquiera, ¿no es cierto?, de los tres enfoques que utilice, me tienen que entregar el mismo valor del PIB, ¿ok? Bien, aquí me voy a detener un poco más, ¿sí? ¿Cómo, por qué esta equivalencia? Bueno, esta equivalencia viene, ¿no es cierto?, de un modelito, ¿no es cierto?, que se hace para explicar el flujo circular que tiene la economía, ¿no es cierto? Entonces, supongamos por un momento que la economía está compuesta solo por hogares y empresas. No hay gobierno, eh, ni, ¿no es cierto?, comercio internacional. Entonces, ¿qué me quiere decir el diagrama de flujo circular? Este es un modelo que resume el funcionamiento, como les decía, de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Miren. Ok, esto lo dejé al revés. Bueno, no importa, miren. Em, las firmas, ¿sí? Me gusta más explicarlo hacia el otro lado. Miren. Eh, los hogares, ¿sí? Vamos aquí, miren. Vamos de aquí hacia allá. ¿Sí? Creo que es más fácil explicarlo de aquí hacia allá. Los hogares, ¿no es cierto? Ok. Estaba viendo si había algo un poco más intuitivo, me gusta mucho más, ¿no es cierto?, que estaba al revés. Pero bueno, miren, imagínense que hay dos agentes en la economía. Están las firmas, están los hogares, ¿sí?, los individuos. Recuerden que estamos hablando de agregados, ¿no es cierto? Las firmas producen bienes, ¿sí? Y esos bienes, ¿cierto?, los venden en el mercado de bienes y servicios. Las familias, ¿cierto?, van a ese mercado de bienes y servicios y compran esos bienes, ¿ok? Entonces, cuando las familias compran esos bienes, ¿no es cierto?, tienen que pagar por esos bienes, ¿sí? Dinero. Luego, ¿no es cierto?, las firmas reciben ese dinero, dado que produjeron, ¿no es cierto?, esa cantidad de bienes, ¿sí? Y ahí se cierra el ciclo de arriba. Ahora, en el mercado, ¿no es cierto?, de factores de producción, o sea,
los hogares van a vender trabajo, ¿no es cierto? Los hogares van y venden el trabajo, ¿sí? Las firmas, o sea, en este caso, eh, para que nos demos cuenta, son oferentes del trabajo, ¿no es cierto? Acá son demandantes de bienes y servicios. Ofrecen, ¿no es cierto?, el trabajo, las firmas van al mercado de trabajo porque necesitan para poder producir, ¿no es cierto? Y adquieren el trabajo que necesitan, ¿sí? Ese trabajo le retorna, ¿no es cierto?, a las familias dinero para poder consumir y se cierra nuevamente el ciclo. ¿Sí? Voy a tratar de poner un diagrama eh, o sea, creo que el próximo martes, que sea un poco más intuitivo, ¿sí? Que tenga un poco más de dibujo y esas cosas para poder explicarlo un poco, o sea, para que ustedes lo puedan adquirir, ¿no es cierto?, de forma más fácil, ¿ok? Entonces ese sería nuestro primer modelito, ¿no es cierto? Donde simplemente tenemos dos agentes y dos mercados, ¿ok? Y si ustedes ven, se cierra siempre el ciclo, tanto de adquisición, ¿no es cierto?, como de dinero, ¿sí? Ok. Entonces, miren, ahora pasamos al segundo tema, que es precios, variables nominales y reales. Entonces, el PIB nominal y real, eh, vamos a tomar el enfoque del producto, ¿no es cierto? El PIB es igual a la suma de las cantidades de bienes finales producidas multiplicadas por su precio. Estas son cantidades, ¿no es cierto? Y estos son precios, ¿ok? ¿Qué precios usamos para valorar el PIB? Y acá está la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Bueno, para valorar el PIB nominal, ¿no es cierto? Utilizamos precios corrientes. ¿Qué quiere decir precios corrientes? Quiere decir que ese precio, ¿no es cierto? Este precio, ¿no es cierto? Depende, obviamente, que de mi bien, pero también depende del año, ¿sí? En cambio, los precios constantes, yo valoro ese bien, ¿no es cierto? Independiente del año en que esté, ¿no es cierto? Yo lo valoro a un año base. O sea, por ejemplo, yo quiero valorar todo al año 2010, 2000, 2010, para poder valorar, ¿no es cierto? Para poder saber cuál es mi PIB real, ¿no es cierto? En el año, no sé, 2015. ¿Sí? Ok. O sea, acá, ¿no es cierto? Hay otro pequeño, muy fácil, pequeño ejercicio que calcule el PIB nominal para cada año y, por supuesto, utilizando el año 2000 como base, calcule el PIB real, ¿cierto? De 2001 y 2002. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con los precios, ¿no es cierto? Para cada bien, o sea, acá tenemos un, dos, tres bienes, pero el precio siempre se va a mantener en el año 2000, ¿no es cierto? Yo voy a multiplicar por las cantidades correspondientes, ¿no es cierto? Para cada bien, donde varía el T, o sea, donde varía el año. Perfecto. Eh, ¿cuáles son, ¿Cuáles son las diferencias importantes entre PIB nominal y PIB real? ¿Qué es la diferencia de lo que miden, ¿no es cierto? Entonces, miren, la tasa de crecimiento del PIB nominal, estoy asumiendo un solo bien, ¿no es cierto? Y ustedes pueden desarrollar esto si quieren, simplemente aplique logaritmo, luego aplique delta, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo delta del logaritmo, ¿no es cierto?, de alguna variable, eso es aproximadamente, ¿no es cierto?, la diferencia del delta, ¿no es cierto?, del cambio del PIB partido por el PIB en el año, ¿sí? O sea, en el año último, porque ese delta es t menos t menos 1, ¿no es cierto? Para que empiecen a recordar un poco. Bueno, si hago esto, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, partido, ¿no es cierto?, por pi sub t, de los precios, y acá, ¿no es cierto?, me queda, ¿no es cierto?, el producto, ¿no es cierto?, la cantidad producida, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento del PIB nominal refleja el crecimiento de la producción real, pero también, obviamente, el crecimiento de los precios eh, de los productos de la economía. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estoy haciendo acá es, ¿no es cierto?, multiplicar, ¿no es cierto?, cada una de las cantidades por el precio que tiene ese año, ¿sí? Por lo tanto, voy a considerar, ¿no es cierto?, el crecimiento de los precios y también, ¿no es cierto?, el crecimiento de la cantidad. Miren ahora, ¿qué, qué es, ¿no es cierto?, eh, lo que mide, ¿no es cierto?,
o cómo puedo saber qué quiero decir cuando estoy midiendo el PIB real, ¿no es cierto? Entonces la tasa de crecimiento del PIB real, hacemos lo mismo que antes, ¿no es cierto? Nos damos un paso solamente acá, pero si ustedes se dan cuenta, acá el precio, ¿no es cierto?, es fijo, ¿sí? Dado que ese precio es fijo, esa diferencia va a ser cero, ¿sí? Entonces el PIB real solo va a tomar el crecimiento, ¿no es cierto? ¿De qué? De la cantidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el crecimiento del PIB real mide el cambio en unidades físicas producidas por la economía. Ok, si trabajo con las dos ecuaciones anteriores, tanto el PIB nominal como el PIB real, ¿cierto? Voy a llegar ¿a qué? Voy a llegar a una ecuación donde tengo el crecimiento, ¿no es cierto?, del PIB real, es igual al crecimiento del PIB nominal, menos, por supuesto, ¿qué cosa? Menos los precios, ¿no es cierto? Sí, sí, sí recuerdan que, bueno, ustedes lo pueden devolver, ¿no es cierto? El PIB real, ¿no es cierto? Igual el crecimiento de los precios, más, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Más el delta Q sub T partido en Q sub T, ¿no es cierto? Entonces eso estoy simplemente llevando los precios al otro lado de la ecuación y, ¿no es cierto? Ese Q sub T que me queda lo reemplazo acá, me va a quedar esto, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, crecimiento del PIB real descuenta el efecto de la inflación. ¿Por qué descuenta el efecto de la inflación? Porque lo estoy tomando un precio base. ¿Sí? Perfecto. Vamos bien en el tiempo. Acá les dejo otro pequeño ejercicio para que lo puedan calcular, ¿cierto? Y existe otro método, ¿no es cierto? Un método de encadenamiento. Entonces, dice, miren, hoy día se aplica el método de encadenamiento para calcular cifras reales con precios más actuales. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Lo que te quiere decir es que tú quieres, ¿no es cierto?, calcular cuánto es el PIB ahora, pero no con precios tan atrasados, ¿no es cierto?, con precios más actualizados. Entonces, el primer paso es calcular la tasa de crecimiento entre periodos usando los precios del periodo anterior, ¿sí? O sea, miren acá, estoy calculando, ¿no es cierto? Eh, Estoy calculando esta tasa de crecimiento en T más 1, pero estoy ocupando los precios, ¿no es cierto?, del periodo anterior, ¿sí? Entonces estoy encima sumando sobre todos mis bienes, ¿no es cierto?, ocupando el precio anterior y, ¿no es cierto?, por cada una, ¿no es cierto?, de las cantidades que corresponden a este periodo, el periodo que yo estoy teniendo acá, ¿no es cierto? Y lo estoy, ¿no es cierto?, dividiendo por em, la multiplicación, ¿no es cierto?, del precio por cantidad, ¿no es cierto?, que tú lo puedes tomar como tu ingreso, ¿no es cierto?, del periodo, ¿no es cierto?, anterior, ¿sí? Y le resto uno, por supuesto, de una forma, ¿no es cierto? Luego, las tasas de crecimiento así definidas, se construye la variable real, año base, ¿cierto?, para cada una de lo que estoy. Obviamente que en T, el PIB real, ¿cierto?, va a ser igual al PIB nominal, luego el PIB real en T más 1, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1 más G sub T, que es lo que obtuve, ¿no es cierto?, con la fórmula de arriba, multiplicado por tu PIB nominal, y así, ¿no es cierto?, voy a trazar eh, esto, ¿no es cierto? El PIB real en T más 2 va a avanzar, por supuesto, ¿con qué? Con lo que obtuve, ¿no es cierto?, de la tasa de crecimiento, y lo voy a multiplicar por el PIB nominal en el año T, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? La lámina anterior, ¿no es cierto?, pondera cada producto por el precio del periodo anterior, eso es un índice de las Peires, ¿no es cierto? Este es precisamente el problema que se desea solucionar. Si los precios caen o suben en un periodo a otro, entonces los productos podrían estar sobre sub, ¿no es cierto?, representando, ¿no es cierto? Esto es obvio, ¿no es cierto? Entonces una solución para obtener, ¿no es cierto?, las tasas de crecimiento menos sujetas a este tipo de sesgos es calcular, ¿no es cierto?, un promedio geométrico, ¿cierto?, eh, los precios, ¿no es cierto?, del periodo en T más 1, en T menos 1, ¿no es cierto?, para así obtener lo que tú deseas, ¿no es cierto?, tu G sub T, ¿no es cierto? Estoy ocupando, por supuesto, eh, estoy ponderando nuevamente la suma, ¿no es cierto?, en el periodo atrasado, por las cantidades, ¿no es cierto?, en este periodo, luego todo retrasado, ¿no es cierto?, retrasado que a lo que yo estoy tratando de obtener, ponderado por qué, por todo, ¿no es cierto?, lo que yo quiero en este periodo, ¿no es cierto? Y acá lo que hago es no atrasar mi precio nuevamente, pero sí atrasar, ¿no es cierto?,
mi cantidad, ¿cierto? Fíjense acá trazo mi precio, pero no mi cantidad, y acá lo que atraso, ¿cierto? Es mi cantidad y no mi precio. Lo le hago un medio porque estoy calculando el promedio geométrico y mantengo el 1, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con esta forma? Que cualquier cambio brusco de los precios se hace menos importante, por supuesto, porque estoy ponderando en ambos periodos de tiempo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, miren, vamos a pasar al nivel de precios y la inflación. Y la inflación se define como una alza generalizada de los precios y la tasa de inflación es la tasa a la que sube el nivel de precios. ¿Ok? Entonces, algunos de los índices que nosotros vamos a ver, muy importante, ¿no es cierto?, es el deflactor del PIB y el índice de precios al consumidor, ¿no es cierto?, en esta clase por lo menos. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, el deflactor del PIB, ¿no es cierto? Oye, recuerden que nosotros, a ver, les voy a explicar primero el deflactor. El deflactor es simplemente, ¿no es cierto?, su precio por la cantidad en el año T. O sea, varío el T, ¿no es cierto? O sea, el T que yo quiero obtener y lo que está variando acá dentro de la suma es cada uno de los bienes o servicios que, ¿no es cierto?, quiero yo colocar en ese PIB. Como ese T es el año que me importa, ¿no es cierto?, va a ser el PIB nominal. Recuerden que este es el enfoque de producción, ¿ok? Y acá lo que hago, ¿no es cierto?, es variar, por supuesto, el I, ¿no es cierto?, pero teniendo mi año base. ¿Y qué era eso? Mi PIB real. Entonces ese es mi deflactor, mi PIB nominal partido en mi PIB real. ¿Por qué me sirve eso? Porque, ¿no es cierto?, dependiendo del año, no sé si tengo año 2000, 2005, o sea, 2000, 2005, 2010, y tengo de año base 2000, yo voy a poder saber, ¿no es cierto?, cuánto subieron los precios del 2000 al 2005, cuando, ¿no es cierto?, tengo como año base el 2000, ¿ok? Bueno, así, si queremos transformar el PIB nominal a real, simplemente, ¿no es cierto? Yo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Bien, lo dejé pensar un rato, supongo, ¿no es cierto? Despejo simplemente, ¿no es cierto? PIB real, ¿no es cierto? Va a ser igual a PIB nominal, ¿no es cierto? Partido por P. ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren, veamos un poco el índice de precio al consumidor, que es muy importante en nuestro país, ¿no es cierto? A diferencia del deflactor del PIB, el IPC se define en base a una canasta de consumo representativa. ¿Cuáles son las implicancias prácticas? Ya, ok, voy a repetir eso, voy a explicarlo un poco, ¿no es cierto? A diferencia del deflactor del PIB, el IPC se define en base a una canasta de consumo representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro gobierno, ¿no es cierto?, piensa, busca cuáles son los bienes, ¿no es cierto?, Eh, que representan, ¿no es cierto?, a la sociedad promedio. Esa canasta de bienes la va a ponderar, ¿no es cierto? Y va a obtener el índice de precio del consumidor y va a ver cómo van variando los precios a través de los periodos. ¿Para qué? Oye, sirve para dar políticas, sirve para subir los precios, o sea, los sueldos, perdón, sirve hasta, ¿no es cierto? Sirve, por supuesto, para saber en cuánto tiene que cortar muchas veces, ¿verdad? Las pensiones de alimentos. Muy importante en estos días, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son algunas implicancias prácticas? Que no todos los productos que se producen en la economía se consideran en la inflación basada en el IPC, por supuesto, porque estoy acotando, ¿no es cierto?, una canasta determinada en representación de los agentes de esa economía, y el peso de cada producto en la inflación depende de la importancia, ¿no es cierto?, que tienen en el consumo de una familia representativa. Por supuesto, tengo una familia representativa, no sé si quieren, oye, voy a tomar el promedio de las familias. Obviamente que hay familias que me van a quedar sobre o familias que me van a quedar bajo, ¿no es cierto?, ese promedio, y no todas las familias, ¿no es cierto?, en ese agregado van a ponderar, no sé, el pan, los tallarines, ¿no es cierto?, de igual forma, ¿no es cierto?, en que los pondera el índice de precios del consumidor. Quizá algo bonito sería ver cuáles son los bienes, ¿no es cierto?, que se consideran en esta canasta. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cómo se determinan estos pesos? ¿No es cierto? Entonces, algebraicamente, el IPC es de esta forma. ¿Ya? Simplemente el precio, ¿no es cierto?, ni el periodo, ¿no es cierto?, por un alfa sub i, que es el peso, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los productos. Entonces, donde alfa sub i corresponde a un ponderador fijo por cada producto i de la canasta de consumo representativa. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso simplemente
fijar los precios un año base, ¿no es cierto?, para cada bien, fijar, por supuesto, cuánto consumió esa familia representativa, ¿no es cierto?, de cada uno de los productos, ¿no es cierto?, en el año base, y después, ¿no es cierto?, variar cada uno, ¿no es cierto?, de esos bienes, ¿no es cierto?, para un año base, ¿sí? O sea, al fin y al cabo acá fijo, para que se entienda, fijo, ¿no es cierto? Y acá sumo todo, ¿ok? ¿Sí? O sea, si yo quiero saber, no sé, la marraqueta, no, muy fome eso. El arroz, ¿sí? El arroz, ese va a ser mi bien I. Yo quiero ese bien I, o sea, esto va a ser el precio del arroz en el 2000, ese año cero, o sea, cuando T es cero te está diciendo que es un año base, ¿ok? 2000 multiplicado por qué? Bueno, por la cantidad de arroz que consumí en el 2000. Al fin y al cabo es un ratio, si lo quieren ver así, ¿sí? ¿Partido por qué? Bueno, partido por la suma de, de todo, ¿no es cierto? De todos los bienes. Estos son bienes, ¿no es cierto?, en el año 2000. Tienes que avanzar un poquito más rápido. Por, ¿cierto?, la cantidad, ¿no es cierto?, de ese bien, de todos los bienes, ¿no es cierto?, el año. O sea, esto va a ser una suma. O sea, tú vas a tener, sí, ahora vas a tener el mismo arroz, porque no saco, ¿no es cierto?, multiplicado por la cantidad de arroz, más el precio del pan multiplicado por el kilo de pan, vean cómo se calcula eso, es bonito, ¿cierto? Más todo lo que considere, y eso lo voy a partir y me va a dar un ponderador. Ok, entonces, ¿cómo va a quedar la fórmula del IPC? La fórmula del IPC, ¿no es cierto? Voy a tener que arriba voy a variar los precios para el año que yo, ¿no es cierto?, quiero calcular ese IPC. Voy a variar los bienes, voy a tener acá el año que yo quiero calcular y acá, ¿no es cierto?, voy a tener el año base. O sea, ¿cuánto va a ser el IPC en el año base? 1, por supuesto. Esto se va y queda 1. Ya, ¿cómo llego a esa fórmula? Muy importante. En rigor, ¿no es cierto?, sería medir el precio de un bien con respecto a su precio en el año base para llegar, por supuesto, a la última expresión. ¿Qué quiero decir? Que acá, ¿no es cierto?, en esta ecuación de aquí, debería haber, ¿no es cierto?, un P sub I sub T partido por P sub I 0, para que cuando yo multiplique por este, ese se vaya con ese, y me quede ese P sub I T de ahí. Perfecto. Miren, ¿cuál de estos dos índices captura mejor el cambio en el costo de vida? Bueno, vean las similitudes, son muy parecidos, pero lo que capturan es lo siguiente. Dos diferencias fundamentales. De los bienes considerados, ¿no es cierto?, el factor del PIB usa los bienes que se producen, por supuesto que sí, mientras que el IPC considera exclusivamente los bienes que se consumen, por eso hago una canasta, ¿sí? ¿Sí? O sea, eh, da lo mismo que se produzca algo que no esté considerado en esa canasta, ¿ok? Entonces, los ponderadores, el deflactor del PIB, usa pesos variables, ¿no es cierto?, participación en la canasta del periodo, mientras que el IPC usa como ponderadores la participación del bien en la canasta del año base, ¿sí? Bueno, y ahí te pongo un recordatorio que tú lo puedes ver, ¿cierto? Ok, vamos súper. Acá algunos ejemplos, esto es, creo que me puedo ver ahora, ¿sí? Esto es el componente del gasto, ¿no es cierto?, y contribución del PIB real. Ustedes lo pueden ver con mayor detalle, ¿no es cierto? Las importaciones, la inversión, ¿no es cierto? El PIB, la demanda, ¿no es cierto? Cómo va creciendo el PIB, cómo disminuye, qué sé yo, que algo de eso, que es un poco más importante. Bueno, acá obviamente que el PIB real y el PIB nominal van a coincidir, ¿no es cierto? Van a coincidir en el año, ¿no es cierto?, base, por supuesto, ¿no es cierto? Ok, acá ustedes pueden ver esas tablitas, qué sé yo. Algo que me importa que sea un poco más es esto, miren. Inflación histórica entre 1980 y el 2006. ¿Sí? Vean, en 1880, 1,3, creció a 5,9. Miren, en 1940 ya teníamos 17,9, 38,4, 24,9. Oye, acá ni siquiera está el número. Sí, pero mira, estábamos sobre el 60 y algunos que han calculado 80, 90, ciento y tanto, qué sé yo. Es
demasiado alta en ese tiempo. Y eso es obvio que tiene, ¿no es cierto? O sea, es obvio que perjudica a cada uno de los consumidores, ¿sí? O sea, una inflación alta sobre los precios, tu dinero se desvaloriza, pero ya vamos a entender eso. En 1980, 1990 sigue alta, o sea, eh, esto es para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, pensar, ¿no es cierto?, y, no sé, cuestionarse lo que cuesta, ¿no es cierto?, bajar, ¿no es cierto?, y mantenerse en la meta del Banco Central. ¿Ok? También va a haber una lectura de eso para que vean por qué se tiene que mantener en 3, no sé, en 3%, en 3 más o menos que, cuánto es la inflación meta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero mostrar es que Chile, la inflación en 12 meses, de 1943, ¿no es cierto?, al 2008, acá me voy a bajar. Miren, en los 70 llegamos a 312, ¿sí? El peak fue 508, o sea, es impresionante. Pero luego de eso, ¿cierto?, empezó a bajar y pudimos mantener. Obviamente que hay discrepancias, si es 80, 70, 312, 508, si vino de antes, si vino después. Lo importante es que eso estuvo, ¿ok? Y miren, la evolución reciente, muy lindo, la evolución reciente, o sea, es muy lindo porque notamos, ¿no es cierto?, que Chile busca estar dentro, ¿no es cierto?, de una meta. ¿Por qué? Porque una inflación alta, los únicos perjudicados, bueno, toda la economía obviamente, pero con mayor razón, ¿no es cierto?, los consumidores. ¿Por qué? Porque tu dinero se desvaloriza, las cosas se hacen más caras, tú no puedes comprar, etcétera, etcétera. Ya vamos a estudiar eso, ¿sí? Entonces, la tasa, ¿no es cierto?, la evolución reciente de la economía y que bajas, ¿no es cierto? Baja inflación es un fenómeno reciente. ¿Ok? Entonces, mira, algunas cifras que el IPC es utilizado más extensivamente como indicador de los precios, por supuesto, pues permite seguir mes a mes la evolución de la inflación. Por eso es importante el IPC mes a mes. Ok, esto es lo que les comentaba antes, ¿no es cierto? El uso del IPC no solo se extiende al sector académico y financiero, sino que también es extensamente utilizado para calcular reajustes de remuneraciones, actualización monetaria de activos fijos o financieros y en contratos privados, ojo, tales como arriendo y pensiones alimenticias. Por supuesto, el arriendo, ¿cierto?, siempre sube de acuerdo a IPC. Bien, ¿qué tipo de bienes son incluidos en el IPC y cómo se determinan qué bienes son incluidos en la canasta del IPC? Pregunta. Eso es lindo saberlo, ¿no es cierto? Y por último, el problema es que muchos de estos bienes son altamente volátiles y no reflejan la inflación de tendencia.